Muy buenos días. Hoy, en el día 212, leeremos los capítulos 57, 58, 59 y 60 del libro de Isaías. Comencemos. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta las profundidades del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Y de aquí te asustaste y temiste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora leeremos el capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerás tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él. Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riegos y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres del día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora leeremos el capítulo 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Al que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque
pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza con vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora leeremos el capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso, publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los que de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová.
A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 57 vemos que Dios nos hace un llamado ante la insensatez de nosotros los hombres, y lo primero que Dios nos invita es a que revisemos nuestra vida porque no reflexionamos. En el versículo 1 dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Dice que no hay quien reflexione, no hay quien piense, no hay quien revise su vida, no hay quien diga qué está pasando. Necesitamos hacer un pare. Lo que estamos haciendo es juzgando, señalando a los otros, quizás al Estado, quizás a las autoridades, quizás al hermano que está al lado, pero no hacemos una reflexión. Lo que estamos haciendo es buscando la autorrealización, y eso lo vemos en el versículo 11, que dice así: ¿y de quién te asustaste y temiste que te ha faltado la fe y no te has acordado de mí ni te vino el pensamiento? ¿No te ha guardado el silencio? Desde el 10 dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Entonces lo que hizo fue buscar vigor en su mano, es que nosotros los seres humanos, cuando no nos funciona algo, buscamos otra cosa y buscamos otra cosa, pero no nos detenemos para buscar a Dios. Y en el versículo 11, que fue el que leí primero, dice: y te ha faltado, y de quién te asustaste y temiste que te ha faltado la fe. Nos ha faltado la fe. Hemos dejado de confiar en Dios. Y en el versículo 13 dice: viviendo una vida sin esperanza, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Quien no confía a Dios vivirá una vida sin esperanza, ya que sus ídolos no podrán librarlo. Y en el versículo 12 al 13 nos muestra los juicios que Dios establece para aquellos que han querido vivir en la dureza de su corazón. Dice así: no he guardado silencio, yo publicaré tus justicias y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus dioses, pero todos ellos los llevarán el viento. Entonces, ¿cuántas veces decimos: ay, ¿por qué no se nos dan las cosas? Dios no nos ama, Dios no es bueno, pero todo eso nos ha venido por la dureza de nuestro corazón. Entonces, en el versículos 15 al 21, Dios nos hace un llamado a volver en sí, a reaccionar, a que digamos, no podemos seguir viviendo de esta manera. Él dice, el Señor, que nos volvamos a Él. Y luego nos hace una promesa de sanidad y restauración. En el versículo 15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado de humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es necesario que tú y yo nos volvamos a Dios, que lleguemos a Él con humildad y reconozcamos que le necesitamos. En el capítulo 58 el Señor nos enseña que no se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros muchas veces queremos vivir a nuestra complacencia, y eso lo vemos en los versículos 2 y 3, que dice así: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a su Dios. Porque dicen, eh, porque dicen, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Muchas veces queremos es que Dios obre a nuestra complacencia, nos enojamos porque Dios no nos da lo que queremos, porque no nos da lo que deseamos. Es como si hiciéramos pataletas, así como los niños. Queremos que Dios actúe a nuestra manera, que ore a nuestra complacencia, y empezamos a buscar nuestro propio beneficio, como dice la parte B del versículo 3, donde dice:
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces siempre estamos buscando ser satisfechos a nosotros mismos, que las cosas nos salgan bien a nosotros, que todo nos vaya bien. Buscamos a Dios a nuestra manera y eso lo vemos en el versículo 4. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente y no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Buscamos es a Dios a nuestra manera, decimos, no, yo sé cómo busco a Dios, hay muchas maneras de buscarlo, no tiene que ser como usted dice o como dice la Biblia. Mire, yo quiero decirte que la manera de buscar a Dios nos la ha dejado Dios en su palabra. No es que yo voy a buscar a Dios a mi manera. A veces no nos preguntamos qué es lo que Dios quiere. Hacemos las cosas como a nosotros nos parece y eso lo vemos en el versículo 5. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Mire que a muchos de nosotros no nos gusta que nos den un regalo que nosotros no nos vamos a colocar o que no nos parece o que no es de nuestro gusto. Asimismo deberíamos ser con Dios. Si le vamos a buscar de corazón, inquirir en qué es lo que Él quiere. Por eso te invito a que le permitas a Dios transformar tu corazón. En los versículos 6 al 7 él dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo, y empieza Dios a decirnos cómo quiere que nosotros vivamos. En el capítulo 59 vemos que el pecado es un muro que nos separa de Dios. Nosotros hemos estado separados de Dios a causa del pecado. Eso lo vemos en el versículo 2 que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A veces no sientes a Dios y piensas que Dios se ha alejado de ti, pero es el pecado el que ha puesto un muro y una división entre nosotros y Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo así que el pecado? Todos hemos pecado, dice la Biblia. Hay manos contaminadas de sangre y eso lo vemos en el versículo 3, que incluso que dice que los dedos están contaminados de iniquidad porque con nuestras manos no hacemos lo correcto. Nuestros labios pronuncian mentira y eso lo vemos en el versículo 3. Nuestra lengua pronuncia maldad y todo, también lo vemos en el versículo 3. Confiamos en vanidades, confiamos en cosas que no nos sostienen, estamos en busca del éxito, de metas, de la plata, nuestros pensamientos están contaminados, no están guiados según Dios, sino según nosotros mismos. Y eso traerá fuertes consecuencias que lo vemos alrededor de los versículos 9 al 15, consecuencias que hoy hemos vivido y que muchos se disgustan con el Señor, pero no se han puesto a mirar que son las consecuencias del pecado. Por eso Dios nos hace un llamado también del versículo 15 al 21 a volvernos a Él, a reaccionar, a vivir una vida conforme a su voluntad. En el capítulo 60 vemos un llamado que Dios le hace a la iglesia de hoy y es un llamado que fue escrito para Israel, para ese futuro glorioso que Dios tiene para Israel, se aplica a la iglesia de hoy. Dios quiere que nosotros como iglesia nos levantemos y resplandezcamos, no con luz propia, el único resplandor lo trae Dios, la luz de su palabra, y que vivamos una vida, eso lo vemos en el versículo 1, que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya que Dios ha venido sobre nosotros, somos llamados a levantarnos, somos llamados a resplandecer, somos llamados a vivir para Dios, somos llamados a vivir contrarios al mundo, como está el versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Acá la tierra vive conforme a las tinieblas, conforme a las normas de este mundo, conforme a las reglas de este siglo, pero tú y yo somos llamados a vivir sobre la palabra de Dios, porque sobre nosotros amanecerá Jehová y somos llamados a iluminar a otros, y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Muchos van a querer ver cómo nosotros vivimos, pensamos, aconsejamos para poder ser orientados. Necesitamos mostrarles a otros la luz de Cristo, porque es Dios quien nos saca del polvo a la gloria. Y eso lo vemos en el versículo 15 que dice, en vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Quizás nadie da un peso por nosotros, pero Dios nos ha levantado en su gracia y en su misericordia y ha permitido que su gloria se vea sobre nosotros. Y Dios quiere que tú y yo seamos guiados solos por Él. En el versículo 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino Jehová te será por luz perpetua. Dios quiere que tú y yo nos dejemos guiar, es por su palabra. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Quieres venir al Señor y permitirle cambiar tu polvo en gloria? ¿Y estás dispuesto a vivir una vida en contravía? ¿O quieres seguir viviendo conforme a tus propios deseos y dejar que tu vida se pierda? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.